Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Punto Equilibrio, el programa de entrevistas del boletín del CIUP, Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Mi nombre es José Ignacio Cabrejos y hoy día estamos con Felipe Portocarrero Suárez. Felipe es rector de la Universidad del Pacífico y vamos a conversar acerca de los 50 años de fundación justamente del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Bienvenido, Felipe. Gracias, José Ignacio. Un gusto. Felipe, hace 50 años se fundó el CIUP, ¿no? El Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. En ese entonces, ¿a qué necesidades respondió esta fundación y cómo ha ido variando el rol del CIUP a lo largo del tiempo? Creo que es difícil saber exactamente cuáles fueron las razones que llevaron a las autoridades de hace 50 años a crear el Centro de Investigación. Me imagino que eso está en alguna de las actas del Consejo Universitario de aquella época, pero puedo presumir, intuir, que estaba considerado casi de manera implícita que los profesores que enseñaban en la UP, luego que transcurrieron 10 años de su fundación, podían y debían desarrollar investigaciones. Y desde luego, la investigación en un centro académico, en un centro universitario, responde a la necesidad, en primer lugar, de poder desentrañar las raíces de los problemas que son parte de la vida de una sociedad, pero también imagino, porque así lo he constatado a lo largo de los años, que la investigación era un ingrediente muy positivo para la docencia, porque enriquecía las aulas y promovía entre los estudiantes no solamente la asimilación de conocimientos por parte de sus profes, sino también eventualmente acompañarlos en sus investigaciones, en sus cuestionamientos, en sus preguntas. Y claro, 50 años de vida institucional del Centro de Investigación, de los cuales, dicho sea de paso, yo he formado parte, 4/5 partes, o sea, 40 años, ha ido experimentando una evolución que ha sido muy enriquecedora, me parece a mí, porque ha expandido sus campos de interés en la medida en que también crecía su plana docente y de investigadores. Entonces, es una instancia, una unidad de la Universidad del Pacífico que ha ido evolucionando al compás también de lo que hacía la propia universidad en el campo de la docencia. Claro, y hablando de la Universidad del Pacífico, dentro de este ecosistema, ¿qué papel juega el CIUP y cómo influye en todos los miembros de la universidad? Bueno, ahora no hay profesor que ingrese a la Universidad del Pacífico que no sea, primero, un doctor en su respectiva disciplina y, en segundo lugar, que tenga experiencia en la investigación. Es decir, lo que queremos es lo mejor de los dos mundos de la academia. La docencia, que es la formación, no solamente la transferencia de conocimientos y de saberes específicos, sino además también queremos que nuestros estudiantes, una fracción, siempre mucho menor a la que desearíamos, pero una fracción de esos estudiantes, hombres y mujeres, tengan la oportunidad de desarrollar su curiosidad más científica. Por más que seamos ciencias empresariales y ciencias sociales y humanidades, derecho y ahora ingenierías, la preocupación por conocer la realidad siempre es una inquietud vigente entre quienes formamos parte de la plana docente. Ahora, ¿cómo influye entre los miembros del Centro de Investigación investigar? Es un privilegio extraordinario, porque hasta donde yo conozco, y que no es poco, no es usual que las universidades otorguen tantos incentivos, estímulos, alicientes para que los profesores desarrollen investigaciones en sus respectivos campos de especialidad. ¿Y cómo los influye? ¿Cómo incide sobre su desempeño? Bueno, en que la mitad de su carga está dedicada al vínculo con los estudiantes, al salón de clases, a la transmisión de conocimientos, y la otra mitad de su tiempo está dedicada a investigar.
Y entre la dimensión de la docencia y de la investigación hay una alimentación recíproca, como dije al inicio, ¿no? La docencia se expande, se enriquece, se profundiza con las investigaciones de los profesores que llevan sus temas, sus objetos de estudio a las aulas y a la vez siembran en los estudiantes la curiosidad por conocer más de sus respectivas disciplinas o de otras que formen parte del plan de estudios de la universidad. Interesante. Y ya pasando a un ámbito más personal, sabemos que tú has pasado por el SIUP, ¿no? Y también por diversos puestos en la Universidad del Pacífico, hasta llegar a ser rector en 2 periodos no consecutivos, ¿no? ¿Cómo ha sido tu relación con el SIUP? ¿Cómo llegaste a ser investigador? Y yo sé que hace 40 años, pero ¿desde cuándo lo eres aproximadamente? ¿Los 80, 70? Cuéntanos un poco más. Desde que ingresé, desde el momento que ingresé a la Universidad del Pacífico hace 40 años, ingresé al Departamento de Economía, a la Facultad de Economía, como profesor de un curso que tenía un nombre larguísimo, que se llamaba Introducción a la Historia y Estructura Económica del Perú, que los estudiantes conocían con el acrónimo de IHIP, IHIP, y se burlaban con eso. Era el primer curso que se dictaba a los cachimbos. Y yo tenía, de acuerdo, 3 o 4 secciones al inicio, y después me fui especializando en Historia Económica y dicté en el Departamento de Economía Historia Económica del Perú y luego Historia Económica de América Latina. Y bueno, a mí me reclutó, entre comillas, Héctor Maleta, porque en ese momento Héctor Maleta era jefe de departamento de Ciencias Sociales y Políticas, sí, me parece que sí, o de Economía, no lo recuerdo bien, la verdad, pero había un hueco en la enseñanza de este curso de IHIP y me dijeron, ven a dictarlo. Pero quien me reclutó verdaderamente, ahora ya me estás haciendo hacer arqueología en mi memoria, fue Carlos Amat. Porque yo era profesor, pero no era miembro del centro de investigación. Era un profesor por horas, lo recuerdo bien. Y entonces Carlos Amat me llamó y me dijo, fíjate, acá ha estado Rosemary Fong, que es una conocida peruanista y latinoamericanista, y bueno, me ha dicho que tú tienes un talento para la historia económica. Y graciosamente, Carlos Amat siempre ha creído o ha querido que yo sea historiador. Y yo decía, Carlos, yo soy sociólogo, lo que hago es sociología histórica o sociología económica, en el mejor de los casos. Me decía, no, tú haces historia, ¿no? Y fue Carlos el que me dio la oportunidad de ingresar al centro de investigación. Y más allá de las labores propiamente administrativas, ¿cuál es la diferencia entre ser director del SIUP y rector de la Universidad del Pacífico? Bueno, ya te podrás imaginar, ¿no? Claro, si uno se pone a pensar, es como si tú tienes una circunferencia y la cobertura de responsabilidades que tiene un director o directora del centro de investigación es pues 30%, ¿no?, de la totalidad de asuntos que hay en la universidad. Sin embargo, debo decir que es la unidad, primero es, por decirlo así, el buque insignia de la Universidad del Pacífico, la unidad más antigua, probablemente, la más grande, la más importante en términos de investigación. Después hemos crecido en otros centros, pero el SIUP tiene un nombre y un prestigio nacional e internacional que se ha ido logrando con el esfuerzo de generaciones de profes a lo largo de estos, yo diría, muy fecundos 50 años. Ser rector son 360 grados hacia adentro y 360 grados hacia afuera. Yo llamo a mis días, a algunos de los días que tengo, que son en general la mayoría,
Cada día que me despierto y arranco temprano, 8 de la mañana, digo, a ver, ¿cómo viene la torrentada? Es decir, el río, cómo viene cargado de asuntos, conflictos, temas que hay que resolver, atender y proponer, ¿no? Y en ese tráfago indetenible de acontecimientos y de asuntos que hay que gestionar, uno tiene que a la vez mirar la perspectiva, el futuro, qué se nos viene después. ¿Mm? Entonces es una tarea largamente más complicada, diría yo. Pero, debo agregar también, que en el SUP están todas las tribus, como las llamo yo a las facultades y a los departamentos, con cordialidad, pero con una cierta ironía. Las tribus, manejar las tribus es un asunto complejo, porque cada quien tiene sus preferencias, su manera de entender la investigación, y un largo etcétera, que merecería un estudio antropológico, dicho sea de paso. Tú has mencionado en la respuesta anterior que justamente el SIUP es el buque insignia de la Universidad del Pacífico. En ese sentido, yo te quería preguntar, ¿cuáles han sido los principales aportes del SIUP a la sociedad peruana y latinoamericana a lo largo de su historia? Así algunos que nos puedas mencionar. Bueno, pues, o sea, esa es una pregunta complicada, porque viene desde muy atrás esa historia. Pero yo te diría que ha sido múltiple e importante. En un principio estaba concentrada la producción en pocas personas. Habían libros que ocasionaron un enorme impacto y habían profesores investigadores egresados de la UP, Chipi Abugatás, Guido Penano, Héctor Maleta, Bruno Podestá, Jürgen Schult, Carlos Amat, todos ellos son de la antigua guardia. Folke Kafka, por supuesto, eran la antigua guardia. Algunos de ellos hacían investigación, otros hacían lo que uno puede llamar exégesis, es decir, publicaciones sobre la base de otras publicaciones, pero que agregaban valor porque aportaban un matiz, una perspectiva, una nueva evidencia, eventualmente. Recuerdo un libro famoso que publicó Juan Julio Vigt con Daniel Szilowski, se llama Anatomía de un fracaso económico, que fue de un enorme impacto y suscitó una gran polémica, ¿no? Sobre la década de los 60, 70, si no me equivoco, si no estoy calculando mal, 70, 80. Después, libros importantes que publicó a lo largo de varios años fueron los de Carlos Amat sobre distribución del ingreso, que conversaban de una manera directa con los libros publicados por Richard Webb y por Adolfo Figueroa, sobre distribución del ingreso también. Esa es la vieja guardia. Después han venido trabajos, Folke, por ejemplo, más que investigar, yo sí creo que es una manera de investigar. Él era productor de unos extraordinarios textos para la docencia. Hay un libro clásico de Folke sobre economía, un voluminoso texto de 800 páginas, que ha sido la base de la formación de decenas, centenares de estudiantes de la UP, de todas las disciplinas, dicho sea de paso. Y después vinimos las nuevas generaciones. Bruno, seminario, cuya obra cumbre es esta reconstrucción de estadísticas sobre el PBI desde 1700 hasta el 2018, si no me equivoco. Los trabajos de Arlé Beltrán, los trabajos de Quique Vázquez sobre política social, los de Gustavo Yamá sobre el mercado laboral, los míos propios, con Cynthia Sambor sobre filantropía, sobre responsabilidad social, en fin, de tantos otros colegas, y después viene una tercera generación, que es la más joven, y por eso tuvimos que organizar líneas, áreas de investigación dentro del SUB, política social, desarrollo humano, historia empresarial, en fin,
fueron agregándose. Meche Arauz también fue un puntal en materia de tratados de libre comercio. Charo Gómez y Elsa Galarza fueron nuestras verdes de toda la vida, con publicaciones extraordinarias que reunían a varias instituciones de América Latina sobre geociudades. Tito Runaga sobre asuntos de regulación, nuestro muy querido amigo Jorge Fernández Vaca, más teórico, sobre dinero, precios y tipo de cambio. En fin, Héctor Maleta, ¿no?, que es de la generación anterior, y después vienen ya los más jóvenes, Juan Francisco Castro, Osvaldo Bolina, Pablo Lavado, y un largo etcétera, ¿no? Hasta las generaciones más jóvenes y los profesores nuevos que aún se han ingresado en la UP, que no tienen más de 10 años, ¿no? O sea que son las generaciones más jóvenes, que desde luego han contribuido muchísimo con sus propias investigaciones. Ahora pues se organiza el CIUP en 11 áreas de investigación, abarcando diversos... 11. Ya estás más informado que yo. Y volviendo un poco, retomando esa pregunta acerca del ecosistema, hablando de la relación del CIUP con los investigadores, quisiéramos saber qué facilidades para investigar te dio y le sigue dando a sus miembros el CIUP. Sí, ahora los estímulos que hay para investigar son mucho mayores a los que teníamos en la época que yo ingresé. En nuestra época, 40 años atrás, quienes ingresábamos al trabajo de investigación y docencia, y lo hacíamos casi, diría yo, por amor al arte. Porque había una vocación de fondo que nos llevaba a la investigación de manera casi natural. Eso fue evolucionando con el tiempo. Creamos un sistema para que la investigación no quedara a la deriva, en el sentido, o a la aparición de buenos vientos que procedían de autoridades que comprendían la labor de investigación, sino que fuimos institucionalizando las políticas respecto del estímulo a la investigación. Y entonces nacieron algo que pocas universidades en el Perú, hasta donde yo sé, casi me atrevería a decir que no hay ninguna universidad en el Perú que proporcione a sus investigadores asistentes, remunerados por la propia universidad. Por razones de austeridad, durante los últimos 2 años, esos asistentes ya no han podido ser profesionales egresados, sino solo estudiantes. Pero, reitero, no existe en el Perú ninguna universidad que tenga una organización que permite a su profesor tener 50% de su tiempo dedicado a la docencia y 50% de su tiempo dedicado a la investigación, más un apoyo de un asistente. Si uno hace un cálculo de cuánto invierte la Universidad del Pacífico en fomentar la investigación entre su plana docente, entre su comunidad académica, no quiero decir la cifra, pero es muy considerable, porque uno monetiza el tiempo asignado, más los asistentes que apoyan, en fin, además de proyectos de investigación internos. El VRI, el Vicerrectorado de Investigación, tiene un fondo para estimular la realización de proyectos de diversa escala, grandes, medianos, en la propia universidad. Entonces, ahora las condiciones son mucho mayores, mucho mejores, para que todos nuestros colegas puedan tener la oportunidad de investigar con la libertad más absoluta, aquello que despierte su interés, su curiosidad científica. Y viendo otra rama de este ecosistema de la Universidad del Pacífico, yo lo mismo lo sé porque yo soy egresado de la universidad, el CIUP incorpora desde muy temprana edad a alumnos de pregrado para la investigación, tú también lo has mencionado. Yo quería saber cuál es el valor de incluir a los alumnos en las investigaciones de los profesores de la UP. Porque son las semillas de los futuros investigadores, muchos de ellos.
Como te decía al inicio, lo ideal sería que todos los estudiantes pasen por una experiencia de investigación. De hecho, hay un curso obligatorio para todas las carreras que se llama investigación académica, donde los principios básicos de la investigación, de la formulación de un proyecto, de la elaboración de hipótesis, del establecimiento de una metodología, todo eso está estimulado por la universidad. Pero digo que es el semillero de futuros investigadores porque nos ha ocurrido, muchos egresados han regresado como profesores y en su trayectoria académica han sido asistentes de investigación. Yo no fui asistente de investigación del CIUP, pero fui asistente de investigación a secas. ¿Mm? Y en esa época me pagaban el pasaje, no me pagaban absolutamente nada. Me tenía que ir hasta la Biblioteca Nacional a sacar información a la hemeroteca. Pero lo hacía con un enorme placer. Gracias a Dios tenía pues un hogar, unos padres que me permitían dedicarme a eso sin necesidad de trabajar y generar un ingreso. ¿Mm? Pasando a otros temas, la Universidad del Pacífico es conocida pues, en el imaginario peruano, en la sociedad peruana, como la principal universidad de economía y negocios, entre comillas, del país, ¿no? Sin embargo, el CIUP, como tú lo has mencionado, va mucho más allá, concentrando trabajos en diversas áreas de investigación, como las ciencias sociales, empresariales, derecho, ingeniería, etc. ¿Cómo el CIUP ha logrado un staff de investigadores tan diverso y sólido, y qué sinergias se han podido alcanzar entre estos investigadores? Bueno, basta ver las áreas que revelan ese propósito de integrar no solamente el trabajo individual de cada quien, como si estuviéramos encerrados en una torre de marfil, y cada uno maximizando su función de productividad, sino que las áreas son un intento, una plataforma para la interacción de aquellos que tenemos inquietudes, objetos de estudio afín. Pero a la vez esas mismas plataformas, esas respectivas 11 áreas, han cruzado puentes y han generado proyectos conjuntos, interdisciplinarios, extraordinariamente fecundos. Lo que revela esa amplitud de la Universidad del Pacífico es precisamente una conciencia clara que viene desde los orígenes de su propia fundación y que tiene el sello de la formación jesuita, una formación que pretende, aspira a ser una formación humanista e integral, de que las preocupaciones intelectuales para encontrar respuesta a los problemas que uno enfrenta en tanto desarrollo de actividad de investigación, no pueden ser resueltos por una sola cabeza y por una sola disciplina. Entonces, ahí está la respuesta y la apertura, la amplitud, reitero, de la universidad está testimoniada en el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas y en el Departamento de Humanidades, que son las otras áreas que brindamos cursos transversales a todas las carreras para que haya este conocimiento más amplio, menos acotado, entre disciplinas y entre colegas. Entonces es así. Es una universidad muy plural, muy abierta, muy respetuosa de las identidades disciplinarias, pero a la vez promotora de la búsqueda de la concordancia, de la convergencia y del intercambio, ¿no?, de experiencias en materia de investigación. Felipe, ya para cerrar tenemos solo dos preguntas más. La primera sería, ¿cuáles son los planes que tiene la UP para el CIUP en el mediano y largo plazo? ¿Y cómo seguirá aportando pues, al Perú y a América Latina? Bueno, los planes que tiene la UP son los planes que el CIUP diseñe. Es decir, la lógica no es que las autoridades impongan al CIUP una agenda temática, sino más bien que el CIUP, con su larga experiencia, identifique aquellos asuntos que son relevantes para el Perú, América Latina y el mundo.
Y en ese sentido, la agenda la construye el propio centro de investigación. Son sus miembros los que impulsan la expansión de fronteras, la focalización de temas y la interdisciplinariedad. Entonces, yo diría que la pregunta debería ser al revés. O sea, ¿qué cosa nos tiene deparado el SIUP para el futuro? Pregúntaselo a Joana Camiche, que es nuestra directora actual. ¿Qué nos tiene preparado? Finalmente, ya para cerrar esta tan interesante entrevista con un lado más emotivo, quisiera preguntarte qué personajes del SIUP recuerdas con mayor cariño y que le puedas enviar un saludo a tus colegas investigadores por el aniversario del SIUP. Bueno, ya te he mencionado muchos de ellos, ¿no? Jürgen Schul, Carlos Amat, de la vieja guardia, Héctor Maleta, Bruno Podestá, y mi entrañable y querido amigo, que ya no nos acompaña, Bruno Seminario. Bruno ha sido para mí un extraordinario compañero de viaje, compinche en muchas travesuras, y un amigo incondicional. Tuvimos mucha afinidad. Bruno tenía un sentido de la ironía y de la crítica, de una enorme ironía y mordacidad, pero a la vez, era un hombre de una extraordinaria ternura y sensibilidad. Y verdaderamente una persona que hizo de la investigación su razón de ser. A él le gustaba enseñar, pero él sabía, era consciente, que era un poco desordenado. Pero en la investigación, él ingresaba a sus temas y navegaba en profundidades que pocos podían alcanzar. Tenía una genialidad indiscutible y una humanidad que lo hacía una persona muy cercana, aunque pareciera distante. Esos son y hay muchísimos más, pero para no mencionar a otros, Carlos Amat, si no lo he dicho, a él le debo mi ingreso al centro de investigación y una enorme gratitud, ¿no? Porque desde ese momento hice de la Universidad del Pacífico mi segunda alma mater, después de la Católica donde estudié. Y desde luego, más importante en mi vida profesional porque me ha permitido desarrollarme con la más entera libertad en todos los temas que se me han ocurrido investigar a lo largo ya de estos ya largos años. ¿Y qué mensaje mandarle? Un cariñoso abrazo a todos. ¿No? Saben que yo soy un ciupino visceral y que, digamos, durante mi primera etapa como rector y en esta segunda, en la promoción de la investigación ha sido parte ¿no? De nuestro quehacer y además de nuestras más altas prioridades. Entonces, al contrario, yo lo que me gustaría decir es que expresar un enorme agradecimiento a estos colegas que siguen dándole a la rueca, siguen tejiendo páginas, ¿no es cierto?, basadas en el rigor, en la pertinencia y en el amor al Perú, ¿no?, que es lo más importante. Muchísimas gracias, Felipe, por esta entrevista con motivo de los 50 años del SIUP. Ha sido Felipe Portocarrero Suárez, rector de la Universidad del Pacífico. Por favor, sigan atentos a nuestras redes sociales, que próximamente tendremos mucho más contenido para ustedes. Muchas gracias, Felipe.